espiritual es necesario en la vida del creyente. Y el propósito de este mensaje, mi amado hermano y amigo, que nos visita en esta mañana o que nos escucha a través de la señal de internet, es despertar en usted la necesidad de crecer. ¿De crecer qué? ¿De crecer qué? Allá atrás, ¿de crecer qué? Espiritualmente. Y la pregunta es, ¿qué significa crecer? ¿Se ha preguntado alguna vez qué significa eso? Cuando uno busca el diccionario, encuentra que crecer es aumentar, ¿verdad? ¿Cierto? Ponerse más alto. ¿Aló? ¿Eh? De hecho, algunas personas todos los días se miran en el espejo para ver qué. Si han crecido un poquito, ¿cierto? Algunos hasta tienen 1 metro en la casa. ¿Eh? Pero la pregunta es, ¿en qué aspectos crece el ser humano? Cuando hablamos de estos aspectos, podemos hablar de que el ser humano crece en varias áreas. Una es la física, otra es el aspecto mental, ¿verdad? Otra es en el aspecto emocional. Otro es en el aspecto social y otros en el aspecto espiritual. Cuando uno averigua esto del asunto del crecimiento o cómo se da el crecimiento en el ser humano, encuentra cosas interesantes. Especialmente ahora que uno puede averiguar eso a través del internet, de papá Google, ¿verdad? Es interesante toda la información que le bota acerca de cómo se da el crecimiento en el ser humano. Primeramente, cuando cuando se da la concepción del embrión, ¿sí? Cuando se da la fecundación del espermatozoide hacia el óvulo, entonces la primera etapa que se forman son las células. Y después de las células se forman los tejidos. Y poco a poco va creciendo esa criaturita dentro del vientre de la mujer y esos tejidos se van organizando en órganos. Empiezan a aparecer cada una de las partecitas de ese puerpecito. Y después, posteriormente, esos órganos se convierten en sistemas. Aparece el sistema digestivo, aparece el sistema óseo, aparece el sistema muscular, ¿aló? Aparece el sistema circulatorio, aparece el sistema nervioso, y así sucesivamente, en una forma paulatina y asombrosa, que el hombre de ciencia, que la medicina de hoy no se alcanza de admirar, de ver cómo se va formando el ser humano dentro del vientre de una mujer, hasta llegar a conformar ese hombrecito o esa mujercita y finalmente dar a luz.
Qué precioso es lo que hace Dios, ¿verdad que sí? ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Todo lo hizo hermoso Dios en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio. Dijo el autor del libro de Eclesiastés, allá en el capítulo 3. Gloria a Dios. ¿Por qué algunos crecen? ¿Por qué algunos crecen y otros no? Estoy hablando en el aspecto físico. ¿Por qué de pronto la mamá que ve que su hijo nació en la misma fecha que el del vecino, ¿aló? Ve que el del vecino va para arriba y el de qué? ¿Ah? El de ahí él que no crece. Y ese muchacho tanto que come, ¿verdad? Tanto que traga. Y yo no sé para dónde se le va la comida. ¿Será que tendrá algún saco roto por allá abajo? ¿O será que tendrá la solitaria, dicen algunos? ¿Ah? ¿Qué será lo que estará pasando con ese muchacho? Va a tener que darle un purgante. Sí, porque ese niño, después de que termine de comer, vuelve y repelle. ¿Ah? Y repelle. ¿Ah? Pero si el asunto es de herencia, ni modo, hermano. Si la familia es de raza kikiriquí, ahí sí no se puede hacer nada, hermano. Y menos cuando el Señor dijo, nadie, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura. Dele gracias a Dios. Gracias, Señor, por esta estatura que me diste. Gloria a Dios. Recuerdo el caso de Karen. ¿Hay alguna aquí que se llama Karen? ¿No? No, por si la mosca. Recuerdo el caso de Karen, una joven estudiante de Valledupar, la tierra donde se crió mi esposa, que quería venir a estudiar acá a Cartagena, quería estudiar medicina. Entonces, a raíz de los contactos de la familiaridad que siempre ha habido entre la familia de ella y la familia de mi esposa, nos contactó para que nosotros le averiguáramos aquí en Cartagena en cuáles universidades aquí en Cartagena ya podía estudiar medicina. Bueno, le dijimos que aquí había varias, había una pública y habían otras privadas. Finalmente, él resolvió matricularla en una universidad privada. Pero después, al cabo de unos días,
le surgió a él una preocupación. Y era que la hija era familia de Zaqueo. Pequeña de estatura. Y él me dijo, Manuel, ¿cómo hago para que Karen crezca un poquito más? Porque es que esa niña no crece. Y bueno, tocaría llevarla a una consulta médica para averiguar o a través de un especialista averiguar cuáles son los motivos del por qué no crece. Y él vino y le pagó una consulta médica y el doctor le hizo un análisis del porqué, de las posibles causas por las cuales ella no crecía. Y finalmente creo que él le recomendó algunos tratamientos, pero ya la chica iba en camino de tener 17 o 18 años. Según los datos de la genética, dicen que la primera etapa de crecimiento del ser humano se da en los primeros 2 años. La segunda etapa de crecimiento se da en la adolescencia. ¿Te has notado cómo hay los muchachos cuando llegan a la adolescencia de pronto se estiran? Se estiran de tal manera que son como unas varillas, ¿verdad? Y la última etapa de crecimiento en algunos, según algunos, llega a los 18 o a los 19 años. Ya es la última etapa de crecimiento. ¿Ya? Así es que él le mandó algunos tratamientos, pero cuando se dio cuenta, definitivamente tuvo que resignarse. Porque la hija no había aumentado ni siquiera 1 centímetro. Nadie puede, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo. Y en ese sentido, esa fue la decepción, y finalmente tuvo que conformarse con ver a su hija en la misma estatura a la que había tenido que llegar. Cuando nosotros hablamos de crecimiento, amado hermano, me viene a la mente el ejemplo de Jesús. La Biblia dice que cuando Jesús tenía 12 años,
allá en el capítulo 2, versículo 52, dice que Jesús crecía en diferentes áreas del crecimiento. Y cuando nosotros leemos esa porción de las Escrituras, entendemos que Él crecía en varias áreas. Y dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia ¿para con quién? Para con Dios y los hombres. Él creció en todas las áreas en que puede crecer, debe crecer el ser humano. Por lo tanto, no hay lugar a la especulación que algunos tienen acerca de lo que Jesús pudo hacer o no hacer entre los 12 y los 18 años. Porque Él siguió teniendo una vida normal como la de cualquier joven o adolescente judío, al lado de sus padres. ¿Es la voluntad de Dios que crezcamos? Pensé que iban a decir en un amén que iba a tumbar el techo. ¿Es la voluntad de Dios que crezcamos? ¿A qué tipo de crecimiento se refería el apóstol Pedro en el texto que hemos leído? ¿A cuál? ¿A cuál? Al crecimiento espiritual. Por lo tanto, todo crecimiento espiritual es necesario en la vida del creyente cuando respondemos a una serie de interrogantes que queremos plantear en esta hora. El primero, ¿qué significa crecer espiritualmente? El segundo, ¿por qué debo crecer espiritualmente? Y el tercero, ¿cómo puedo crecer espiritualmente? ¿Qué significa crecer espiritualmente? ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de eso? Es importante que nosotros entendamos eso porque a veces tenemos suposiciones acerca de lo que es crecer espiritualmente. Y como resultado de esas suposiciones distorsionamos lo que en verdad significa crecer espiritualmente. ¿Qué dice 2 de Pedro 3:18? ¿Antes qué? Bien, creced en la gracia y el conocimiento. ¿Y el conocimiento de quién? De nuestro Señor y Salvador, ¿qué? Hasta ahí. ¿Qué significa crecer espiritualmente? Dos cosas. Primero, crecimiento en la gracia. ¿A qué tipo de gracia se refiere? ¿Será de la de caerle bien a todo el mundo? Ay, fulano, es que es gracioso. ¿A qué tipo de gracia se refiere? A ese encanto, a esa dulzura. ¿Aló? ¿A qué tipo de gracia? Se refiere al impartimiento del poder del Espíritu Santo y de los dones espirituales en la vida del creyente. ¿Se acuerda lo que le pasó a la iglesia primitiva? ¿Qué pasó cuando la iglesia primitiva recibió el poder en el Espíritu Santo? ¿Qué pasó? ¿Aló? ¿Creció o no creció? ¿Creció o no creció?
Y crecieron en todos los aspectos. Dice la Biblia que tenían todas las cosas ¿en qué? En común. Nadie ¿qué? Desea hacer suyo lo propio. ¿Tenían comunión los unos con los otros? ¿En qué tenían comunión? En el partimiento del pan y en las oraciones. Aló. ¿Verdad? Crecer espiritualmente es crecimiento en la gracia, no solamente en el impartimiento del poder y de los dones del Espíritu Santo, sino también en el impartimiento del fruto del Espíritu. Aló. ¿Y qué es el fruto del Espíritu? Es el carácter. Aló. Es el carácter de Cristo en la vida de quién? En la vida mía. Cuando manifiesto el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas. Ay. Eso es crecer espiritualmente, crecimiento en la gracia. Y si usted no tiene el poder del Espíritu Santo, si usted no tiene los dones, si usted no tiene el fruto del Espíritu, déjeme decirle que no ha crecido. No solamente crecimiento en la gracia, sino crecimiento en el conocimiento del Señor Jesucristo. Lo que dice el apóstol aquí en el versículo 18. ¿Cuántos de los que están aquí leen la Sagrada Escritura? A ver, levanten la mano. Vuelvo a preguntar. ¿Cuántos de los que están aquí escudriñan la Sagrada Escritura? ¿Es lo mismo leer que escudriñar? Ni primo hermano. Una cosa es leer, ¿aló? ¿Y otra? ¿Y qué es escudriñar? ¿Qué es escudriñar? Profundizar, ¿verdad? Escarbar, aló, allá en lo profundo. Entender el significado de esa palabra aplicada a mi vida. Porque muchos por ahí leen la Biblia, ¿no? Usted le pregunta a un inconverso, a un incrédulo, ¿usted lee la Biblia? Y yo, sí, uf. Yo me la he leído de pe a pa. Pero ¿cuántos de ellos la entienden? ¿Cuántos de ellos la escudriñan? Y ahí la gran diferencia. Amado hermano, yo tengo crecimiento en el conocimiento del Señor Jesucristo cuando yo deseo la leche espiritual no adulterada, ¿verdad? El mismo apóstol Pedro en su primera carta vuelve a hablar de crecimiento cuando dice, desead como niños recién nacidos de la leche espiritual, para que por ella crezcáis, ¿para qué? Para salvación. ¿Cuántos me están entendiendo hasta aquí? En segundo lugar, porque le dije que había 3 interrogantes, ¿verdad que sí? Todo crecimiento espiritual es necesario en la vida del creyente cuando nos preguntamos ¿por qué debo crecer qué? Espiritualmente. ¿Por qué debo crecer espiritualmente?
¿Qué desea un padre o una madre de un hijo cuando todos los días lo alimenta? Que crezca, ¿verdad? Que se desarrolle, ¿cierto? ¿Verdad? Que pueda correr, saltar. ¿Aló? Que pueda pasar de un curso a otro, ¿verdad? No es que a ese niño no le entra la letra. Algo está pasando, ¿verdad? Todo padre desea que su hijo crezca, porque de no hacerlo comienza ¿qué? A preocuparse. ¿Por qué debo crecer espiritualmente? Al igual que un padre se preocupa de que su hijo crezca, igual preocupación tendrá Dios. ¿Aló? Igual preocupación tendrá Dios. Al igual que todo padre desea que su hijo crezca, amado hermano y amigo, déjeme decirle que hay una razón, y es que Dios Padre también lo espera ¿de quién? De mí. Dios Padre lo espera de mí. El mismo apóstol Pedro en el capítulo 1, versículos 5 al 10, amado hermano, hace énfasis en esto. Dice, por tanto, mis amados hermanos, hablándole a la iglesia, dice, por tanto, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, ¿qué? A la virtud, al conocimiento, al dominio propio, a la paciencia y a la piedad y al afecto fraternal, amor. Y da una razón en el versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin qué, ni sin fruto en cuanto a qué, al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y aclara, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué pasa? No caeréis jamás. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Desea Dios que crezcamos? Dice, añadid a la fe virtud, y a la virtud conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. ¿Por qué debo yo crecer espiritualmente? Hay una segunda razón. Porque nuestra utilidad en el reino de Dios lo demanda. ¿Cuántos lo creen? ¿Sabe lo que significa eso? Porque nuestra utilidad en el reino de Dios lo demanda. ¿Dios quiere que usted sea útil? Uy, solamente la hermana Yolanda. ¿Dios desea que usted sea útil? Aleluya. Al igual que el ser humano se reproduce, ¿verdad que sí? El Hijo de Dios, ¿qué debe hacer también? Debe también reproducirse físicamente, espiritualmente. Bendito sea el nombre del Señor.
El escritor a la carta a los hebreos le hace un cuestionamiento a los creyentes allá en el capítulo 5, en el versículo 11, cuando les dice algo muy importante. Le dice en el capítulo 5, versículo 11, Hebreos: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya ¿qué? Maestros, ¿qué pasa? Después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de ¿qué? Y no de alimento sólido. Después de un cierto tiempo, después de haberse convertido, haberse bautizado, Dios desea que usted sea útil en el reino de Dios. Y no que usted esté de vago espiritualmente. Pablo, escribiéndole a Timoteo, dándole instrucciones en la segunda carta, en el capítulo 2, versículo 2, le dice: tú pues busca hombres que sean ¿qué? Fieles e idóneos, ¿para qué? Para enseñar también a otros. Pablo le está diciendo a Timoteo: esos hombres fieles que hay en la iglesia, esos hombres que están capacitándose, ya deben empezar a enseñar a otros. Si usted no se está reproduciendo espiritualmente, déjeme decirle que está en problemas. Aló. Si usted no se está reproduciendo espiritualmente, está en problemas. Y está en problemas serios con Dios. Porque recuerde que el texto de segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, no es algo para que usted lo considere. Aló. No es algo para que usted lo piense, porque cuando Dios da una orden, ¿es para qué? ¿Es para qué? Es para obedecerla. Pero hay esperanza. En la tercera pregunta está la solución. Y es: ¿cómo puedo crecer espiritualmente? Al igual que el niño, para crecer físicamente necesita alimentarse, ¿verdad? Diariamente. Necesita estar haciendo ejercicios para poder aprender a caminar, correr, saltar, ¿verdad? Y llegar a la estatura deseada. De ahí que cuando ciertos padres llevan al niño mensual, bimestral, trimestralmente a donde el médico, ¿qué hace el médico? Lo pesa, ¿verdad? Y lo talla para ver qué. Si está creciendo adecuadamente, de acuerdo a su talla, de acuerdo a su peso. Y si eso no está ocurriendo, entonces procede a buscarle una solución, a recomendarle algo al padre de familia. ¿Cómo puedo yo crecer espiritualmente? Hay dos maneras. La primera es manteniendo ininterrumpidamente mi comunión con Dios. Manteniendo ininterrumpidamente tu comunión con Dios.
Cuando Jesús llevó a los discípulos allá al huerto de Getsemaní, ¿verdad? Ya en la etapa final de su vida, los llevó de acompañantes, disque para orar. Y cuando regresa el Señor, ¿cómo los encuentra? Como están algunos aquí en esta hora. Mire que está a su lado si se está durmiendo. Los encontró en la isla de Roncador y Quitasueño. Serrana y Serranilla. Y les dio tremendo regaño. Le dijo, ¿no habéis podido velar conmigo qué? Una hora. Y les dio una recomendación. Les dio una orden, ¿verdad? Le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando usted deja de orar, cuando yo dejo de orar, ojo, estamos en peligro, estamos mal parqueados. Y ahí es donde el diablo aprovecha, como lo hizo con David. Lo encontró en el lugar equivocado. ¿Okay? Manteniendo ininterrumpidamente mi comunión con Dios. El escritor a la carta a los Hebreos dice, no dejando de qué, de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando la venida del Señor, manteniendo ininterrumpidamente mi comunión con Dios. Y que no, voy a darme unas vacacioncitas. ¿Aló? Voy a darme un receso espiritual. Tremendo, ¿ah? Ay, ay, ay. ¿Cómo puedo yo crecer espiritualmente? Hay otra manera. Esforzándonos constantemente en el servicio cristiano. ¿Cuánto lo creen? Esforzándonos constantemente en el servicio cristiano. ¿Sabe cuál es la problemática que se plantea hoy? Y en esto voy a pisar algunos callos en esta mañana. Que en la iglesia el creyente crece mental, es decir, intelectualmente. El creyente crece socialmente, física, menos en el aspecto espiritual. ¿Cuántos universitarios hay aquí? Levanten la mano. ¿Cuántos universitarios hay aquí? Levanten la mano, bien alto. ¿De qué le vale a usted crecer intelectualmente si no se está esforzando? Si no se está esforzando en el servicio de la obra del Señor. Yo también soy universitario. Lo he sido en el pasado y lo soy ahora. Y déjeme decirle, yo fui llamado al ministerio de la enseñanza desde el año 1980. Saque la cuenta. Y nunca he dejado bajo ninguna circunstancia de servir al Señor. Y del año 80, 85,
Fue estudiante de la Universidad de Cartagena. Y ahora lo soy desde el año 2010. Y nunca he dejado de servir al Señor. Así es que piénselo bien. Si usted no se está esforzando en el servicio cristiano, usted está estancado. Si usted no tiene una vida de oración permanente, no tiene una vida devocional, si no se congrega regularmente, su crecimiento espiritual está estancado. Si usted después de haberse convertido, después de haber aceptado a Cristo, no se ha bautizado, o si después de haberse bautizado, no se ha incorporado a la clase de bautismo, o a la clase de perfiles de diaconado o de llamamiento, usted, su crecimiento espiritual está estancado. ¿Cuántos de los que están aquí no se están capacitando en el seminario teológico o en el instituto bíblico? Levante la mano. Levántela. Sea honesto. Si usted no se está capacitando o estudiando en el seminario teológico para servir al Señor, déjeme decirle, lamentablemente, que su crecimiento espiritual está estancado. Y nunca crecerá. Recuerde que el texto de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, no es una consideración, no es algo para que usted lo piense. ¿Cómo dice 2 de Pedro 3, 18? Creced en la gracia y el conocimiento ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Creced en la gracia y el conocimiento. Es un mandato. Y cuando Dios da un mandato, ¿es para qué? ¿Es para qué? Es para obedecerlo. Y si usted no está obedeciendo ese mandato, usted está menospreciando. Usted está en desacato. Está menospreciando la orden que Dios da. No le está dando la importancia. Y la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, ¿qué pasa? Le es pecado. Y si usted no le está dando importancia a este mandato, déjeme decirle que está en pecado. Y está en grave problema con el Señor. Aunque esto no levante ni un amén. ¿Sabe por qué hay tanto raquítico, tanto creyente raquítico, inmaduro, fluctuante espiritualmente, llevado por todo viento de doctrina? Porque se ha negado a crecer espiritualmente. Cuando Dios lo demanda, Dios lo exige. Y lo dice un hombre inspirado por el Espíritu Santo, a quien la sociedad en su tiempo, a él y a Juan lo consideraba hombres del ¿qué? Del vulgo, no que eran vulgares. Valga la aclaración. Lo dice un hombre que, aunque no tenía una preparación
superior, sin embargo, invita a usted y a mí a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿cuál es su decisión? ¿Desea seguir estancado o desea cambiar de actitud? Incline su cabeza, cierre sus ojos, vamos a orar. ¿Alguien que me permita un reloj, por favor? ¿Cuál es la decisión que va a tomar en esta hora? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos desean seguir en el grupo de los estancados? Levanten la mano. ¿Cuántos desean cambiar de actitud? Levante su mano. Póngase en pie. Usted que levantó su mano. Aleluya. Venga acá al altar. Esta decisión es de valor. Si usted ha entendido este mensaje y Dios le ha hablado y desea cambiar de actitud, es la oportunidad que Dios le está dando, ahora o nunca. Pero si usted desea continuar en esa actitud de rebeldía, de negligencia, quédese ahí sentado. Allá usted con Dios. Dios se lo demandará. Y ojalá que no sea demasiado tarde. Le conviene mejor obedecer la voz de Dios. Le conviene mejor no estar en desacato, no estar en contravía al mandato que Dios le está dando. Cuando Él da una orden, Él se encargará, si usted y yo la obedecemos, Él se encargará de buscar la manera de que cumplamos esa orden. No, que no hay plata, déjele ese problema a Él. Aló. Déjele ese problema a Él. Él suplirá todo lo que os falte. Créale a Dios conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No que los pelados, no que el esposo, no. Renuncia a eso, porque mientras usted siga poniendo excusas, ahí se va a quedar un enano espiritualmente. Y el problema va a ser con Dios. Cuando le dirá, ¿dónde está? ¿Qué hiciste cuando yo te dije que debías crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? No me mire a mí, mire a Dios. Abra sus labios. Dios está haciendo un llamado serio en esta mañana. A los universitarios que están aquí en esta mañana, que están viendo el mundo por el hoyo de una aguja. A los profesionales, Dios los está llamando en esta mañana. No solamente a crecer en el aspecto intelectual, sino también crecer espiritualmente. Dios te está llamando para que tú le sirva, para que tú te esfuerces a partir de hoy en el servicio a Dios y tu vida espiritual pueda crecer. No seas más desobediente, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y hoy es día de Santa Cena. Hoy es día de
restaurar lo que no está bien. Y si te has dado cuenta que tu vida no está en comunión con Dios, es la oportunidad para que tú te pongas a paz con Dios. Y no que domingo tras domingo, cuando se efectúa la Santa Cena y vamos a celebrarla, tú te pares de ahí, a pesar de que eres bautizado, te paras y te vas. Porque como te sientes en indignidad, piensas que no puedes tomar la Santa Cena y la pregunta es, ¿hasta cuándo vas a seguir en indignidad? ¿Hasta cuándo? Todos los meses parándote y saliéndote y yéndote para la casa porque te sientes indigno, a pesar de que eres una persona bautizada. Abre el ojo. Abre el ojo. Porque esa condición de indignidad no puede estar mes tras mes como un jueguito y estás jugando con el Señor. Te paras y te vas y no restauras tu comunión con Dios. Y déjame decirte que 1 Corintios capítulo 11, versículo 27 al 32 dice que la condición de indignidad acarrea juicio. Para el que no toma la decisión de cambiar de actitud. Por lo cual hay muchos enfermos y muchos duermen. Y eso de que duermen no es dormir físicamente, sino dormir que está muerto. Levante sus manos al cielo. Abra sus labios. Solo usted sabe en qué parte Dios le ha hablado. Aleluya. Si se ha dado cuenta, si ha reconocido que está estancado, pídale perdón a Dios. Pidámosle perdón a Dios. Dígale, Señor, perdóname. Perdóname. Y hasta hoy, en el nombre de Jesús, voy a dejar esta actitud de estancamiento espiritual. A partir de hoy, Señor, decido crecer espiritualmente en la gracia y el conocimiento de mi Señor Jesucristo. Dígaselo al Señor. Abra sus labios. Sea franco con Dios. Señor, perdóname. Perdóname por haber detenido el crecimiento que tú demandas. Perdóname porque hasta el día de hoy he estado raquítico espiritualmente, desobedeciendo, Señor, tu orden. Señor, oh Dios, mirando con indiferencia, sacando toda clase de excusas para evadir el crecimiento espiritual, disponiendo el tiempo para el crecimiento intelectual, material, físico, social, pero menos el espiritual. Señor, perdóname. Oh Dios, en esta mañana quiero ponerme a paz contigo, dígaselo al Señor. Quiero restaurar esa comunión. A partir de hoy, Señor, oh Dios, decido formarme, Señor. A partir de hoy decido capacitarme. Señor, a partir de hoy decido servirte. Para que cuando se abran las clases, Señor, yo sea el primero que me inscriba. Aleluya. Para cumplir, Señor, y obedecer tu palabra.
Oh Dios, perdóname, Señor. Perdóname si no he tenido una vida de oración, una vida, Señor, de congregación, Señor, permanente contigo. Perdóname. Perdóname si no he tenido una vida devocional. A veces sí, a veces no. Perdóname, oh Dios. Ayúdame a estar en comunión contigo. Como tú se lo demandaste a los discípulos cuando los llevaste allá al huerto de Getsemaní. A quienes les dijiste, velad y orad para que no entréis en tentación. Oh Dios, yo quiero ser un siervo fiel. Aleluya. Yo quiero ser un servidor de Jesús. Dígaselo al Señor. Quiero servirte, Señor. Yo he sido creado, Señor. He sido formado. Desde el vientre de mi madre he sido creado para el avance de tu gloria, para servirte. Aleluya. Perdóname, Señor, oh Dios, por dedicar mi tiempo más a otros asuntos antes que a ti, Señor. No quiero seguir más en desacato. No quiero seguir más en desobediencia. Dios, justificando cualquier actitud para no servirte. Señor, para no hacer tu perfecta voluntad. Aleluya. Aleluya. Oh Dios, gracias. Dele gracias al Señor. Dile gracias, Señor, porque me amas. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por esta palabra. Oh Dios, la necesitaba, Señor. Aleluya. 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 Que no solamente sea un canto diciendo que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, sino sean hechos y realidades, Padre. Gracias te doy, Señor. Te alabo y te bendigo. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Tomemos lugar. Nos disponemos para celebrar la cena del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Oh, gloria a tu nombre. ¿Cuántos creen que el Señor es bueno? ¿Cuántos creen que el Señor es bueno? ¿Cuántos creen que Dios ha hablado a la iglesia? Porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Hoy es día de Santa Cena y espero que hoy disminuya el número de los que se escabullen cuando hay Santa Cena. Confío que usted haya restaurado su comunión con Dios y no siga en desobediencia. Bendito sea el nombre del Señor. Es importante que como